Vamos a ver un video sobre reacciones químicas, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata y cómo se representan. Bueno, primero reacciones químicas, tenemos que ver qué es. La reacción química es un proceso en el cual, acá lo escribí, se rompen las uniones de las moléculas de las sustancias que ponemos primero, los átomos se sueltan y se unen de otra manera. Entonces dice, es un proceso en el cual, o sea, es un fenómeno, ocurre un cambio, donde se rompen las uniones de los átomos en las moléculas de las sustancias que ponemos primero, que se llaman reactivos, y se unen nuevamente formando otras sustancias, o sea, los productos. Entonces, reactivo lo que ponemos primero, producto lo que aparece después. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo representamos esto en un papel? Porque esto ocurre en el laboratorio, en la vida, cuando ocurre una reacción química. Pero ¿cómo lo representamos en un papel? Eso lo hacemos mediante una ecuación química. Ustedes saben que cada clase de átomo que hay tiene un símbolo químico. Por ejemplo, el hidrógeno se escribe con la H, o el oxígeno que se escribe con la O el sodio, están en la tabla periódica los elementos, ¿no? Que se escribe Na. Bueno, entonces vamos a poner los reactivos antes de la flecha y los productos después de la flecha. Y la flecha indica el sentido en el cual ocurre la reacción. Y las moléculas las vamos a poner utilizando los símbolos químicos de los átomos que forman a esa molécula. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos hidrógeno y oxígeno que forman agua. La sustancia hidrógeno es una sustancia simple. Hidrógeno está formada por dos átomos de hidrógeno, reacciona con el oxígeno y forma el agua. Y dijimos que la flecha indica el sentido donde ocurre la reacción y los números que están adelante de las sustancias son los coeficientes estequiométricos. ¿Y para qué son esos números? Voy a borrar un poquito, para que no esté tan marcado todo. Bueno, resulta que en los reactivos yo pongo cierta cantidad de átomos que se reordenan, se unen de otra manera y forman los productos. Bueno, los átomos que están en los reactivos, la cantidad tiene que estar en los productos en la misma cantidad, porque no puede ni desaparecer materia ni aparecer materia que antes no estaba. Entonces, estos números adelante, coeficientes estequiométricos, se utilizan para equilibrar eso. En el agua hay dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Con ese 2 adelante significa que hay 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. O sea, 2 de oxígeno son los 2 de oxígeno que pusimos, ¿sí? Pero 4 de hidrógenos, entonces le tenemos que poner un 2 adelante al hidrógeno para que haya 4. Entonces, en los reactivos tenemos 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno y en los productos también. ¿Qué pasa si no le hubiéramos puesto esos números? Vamos a ver. Imagínense que esos números no están. O sea, no está ese número y no está ese número. 2 hidrógenos, pero 2 oxígenos y 1 oxígeno. ¿Y dónde está el otro oxígeno? No puede suceder eso. Entonces, el número de átomos de reactivos tiene que ser igual al número de átomos de producto. Y los números que están adelante son para balancear y se llaman coeficientes estequiométricos. Vamos a ver los tipos de reacciones químicas según los productos que dan. Tenemos un montón. Por ejemplo, adición o síntesis. ¿Qué significa? Que dos sustancias, dos moléculas,
se unen y forman una nueva. Síntesis quiere decir fabricar, ¿sí? Dos sustancias forman una. Descomposición es lo contrario. Tenemos una sustancia y se abre en dos o más. Desplazamiento simple o sustitución. Fíjense, una molécula más otra molécula y resulta que los átomos se reordenaron y ahora A, que estaba con B, está con C y B está suelto. Quiere decir que C reemplazó a B, o sea, hizo una sustitución simple. Y sustitución doble cuando ocurre eso, pero doble. Por ejemplo, A está con B y C está con D. Y ahora A con C y B con D, como que se cruzaron, ¿sí? A con C y B con D. Sustitución doble. Después tenemos la combustión. Para la combustión tiene que haber, yo acá puse un círculo con una C adentro porque no puse una molécula para no ponerles una molécula compleja, pero es una sustancia que tiene que tener sí o sí carbono para que se queme, o sea, una sustancia orgánica. En presencia del oxígeno se va a quemar, combustión, y ¿qué va a producir? Si es completa, va a producir dióxido de carbono y agua. Y la llama se va a ver de color azul. Si no alcanza el oxígeno, o sea, hay poco oxígeno, se produce la combustión incompleta, donde en vez de producirse dióxido, que cada carbono tiene dos oxígenos, se produce monóxido, ¿sí? Con un solo oxígeno y agua. Esta la voy a reconocer porque la llama es amarilla. Y este gas no tiene olor ni color y es venenoso. Y existen más, que ahora no las vamos a ver porque necesitamos conocer más temas para poder verlas en profundidad, que es neutralización, ácido-base, óxido-reducción, y puse las reacciones nucleares que les quiero avisar que no es entre átomos, sino que es entre núcleos. Son núcleos de átomos que se desarman o núcleos pequeños que forman núcleos más pesados. O sea, las reacciones nucleares no son reacciones químicas convencionales. Muy bien. Tipos de reacciones químicas, pero según la energía. Tenemos las que absorben la energía, o sea, hay que darles energía para que ocurran, y se llaman endergónicas. ¿Por qué? Porque la energía no es solo calor, puede ser luz, calor, electricidad. Si es calor, endotérmica, endo de hacia adentro. Y acá puse un ejemplo que es el sulfuro de hierro que se forma si le damos calor. O sea, estas dos sustancias, hierro y azufre, pueden estar juntas sin reaccionar. Pero si le agregamos calor, van a reaccionar y se va a formar el sulfuro ferroso. Otra reacción que nosotros conocemos puede ser la fotosíntesis, que sabemos que las sustancias orgánicas que están en una planta, con el agua y la luz, ¿sí?, produce el dióxido de carbono y otras sustancias que constituyen la planta. Pero si no hay luz, no se produce la fotosíntesis, por lo tanto es endergónica. O la hidrólisis del agua, que es una forma de desarmar la molécula del agua dándole electricidad. O sea, que ocurre si le damos electricidad, endergónica. O cuando se forma ozono, que es la oxidación del oxígeno y ocurre si hay radiación ultravioleta. Bueno, ahora vamos a ver las que liberan energía. También puede ser luz, calor o electricidad. Y se dice exergónica, que lo libera, exergónica. Bueno, y si la energía que libera es calor, se le dice exotérmica. Bueno, por ejemplo, las combustiones son exotérmicas porque es cuando algo se quema, o sea, se prendió fuego, está liberando calor, está liberando luz. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero si yo no prendo un fósforo
y enciendo, no va a prenderse ese fuego. Es verdad, esa pequeña energía que le damos al principio para que se produzca la reacción de combustión se llama energía de activación. Pero es una pequeña energía para que arranque. Después se mantiene sola y libera calor y luz todo el tiempo. Otro ejemplo es la oxidación de la glucosa. La glucosa se oxida y da moléculas más simples, pero lo hace liberando calor. O, por ejemplo, acá puse la oxidación del magnesio, que cuando produce el óxido de magnesio da una luz muy incandescente, que era el flash que se usaba en la antigüedad. O sea, es exergónica porque libera luz. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a ver cómo se aplica esto. Yo acá escribí un montón de reacciones y enfrente escribí las que tenemos que conocer. A ver si podemos clasificar. Vamos a ver en la primera. Estoy viendo que hierro y cloro se unieron en una sola molécula, por lo tanto esto es una síntesis. Dos sustancias que dan una molécula. Una sustancia, otra sustancia y una sola molécula. Síntesis. Otra vez síntesis. Una sustancia, otra sustancia, juntas y terminan dando una sola. Otra vez síntesis. A ver acá, no voy a decir síntesis porque estoy viendo que hay dos al principio y dos al final. Bueno, pero miren que este grupito que estaba con la plata, ahora el grupito está con el sodio. Y el cloro que estaba con el sodio, ahora el cloro está con la plata. O sea que se han cruzado. Es un desplazamiento doble. Estas son síntesis y este es un desplazamiento doble. A ver acá. Estoy viendo una sola sustancia y aparecen dos. Lo contrario a la síntesis, esto es una descomposición. Acá estoy viendo muchas en esta reacción, estoy viendo muchas, así que no creo que sea ni síntesis ni descomposición, pero veo que hay una sustancia que tiene carbono, veo que hay oxígeno y veo que hay dióxido de carbono y agua. O sea que esto es una combustión y como es dióxido de carbono, lo que se formó es una combustión completa. Sodio y agua. Bueno, acá no voy a decir combustión porque no está el oxígeno en reactivos, no hay dióxido ni monóxido, así que voy a ver qué tipo de sustitución puede ser. El sodio está solo y se unió con OH que antes estaba en el agua, la O y una de las H's, y después hay hidrógeno solo, así que yo considero que esta es una sustitución simple o desplazamiento simple, donde el sodio se ve que desplazó al hidrógeno. Y en la que escribí abajo de todo hay oxígeno y hay monóxido en los productos. Entonces, una sustancia con carbono y monóxido en los productos y en presencia de oxígeno es una combustión, pero es una combustión incompleta porque formó monóxido. Bueno, espero que lo hayan entendido y lo que hay que hacer es escribirse todo esto en la carpeta, ir prestando atención y repasando cada tipo de reacción química. Nos vemos pronto.